Muy buenas noches a todas y a todos por estar reunidos en esta escuela comunitaria de todos los domingos. Les damos la cordial bienvenida a nombre de la Confederación Nacional de Mujeres Micaela Bastidas Puyucagua. Esta vez tendremos como ponente a dos personajes muy importantes. Uno es a Santiago Agui Mendoza, más conocido como Taita. Él es nuestro Taita. Y otro a nuestro hermano Octavio, Octavio que recién está viniendo, ya en el transcurso del programa se presentará. Bien, eh, esta noche tenemos como invitado a nuestro hermano y a nuestro Taita Santiago Agui Mendoza. Él es conferencista indígena, quechua hablante y propulsor de la lengua quechua. Él es presidente de la Confederación de Comunidades Campesinas Indígenas Nativas del Perú, CONAIP. Esta noche él estará con nosotros abordándonos de los, acerca de la salud, más que nos interesa a muchos, ¿no? Ahorita la salud es el que nos está preocupando a todos. Y pues esta noche con nosotros tendremos a nuestro Taita cómo combatir la salud, cómo es mantenernos sanos, porque yo creo que la salud viene cómo nos alimentamos, qué estamos metiendo a nuestro cuerpo, ¿no? Y esta noche pues Taita estará con nosotros, dándonos ese dándonos acerca de la salud. El tema de esta noche es alimentos neotracéntrica Inca. A ver, le damos la cordial bienvenida, Taita. Taita, adelante, tu micrófono. Bueno, Ali Tuta, Ali Chakainich Kasu, que la noche sea buena. Ah, pronto a descansar, pronto a alimentarnos con los sueños, que también es un alimento. ¿A qué llamamos alimento? Porque este idioma venido, esta lengua venida de afuera, que yo no considero idioma, incluso hoy día estaba diciendo, me está doliendo la cabeza, le digo a una amiga, ¿por qué te duele la cabeza? Cuando hablo castellano me duele la cabeza porque tengo que usar las palabras mentiras. Acabo de decir así, acá por ejemplo, cuando decimos runa, runa es varón y mujer, y hombre también es varón y mujer, pero a veces generalmente calificamos hombre solamente como varón y mujer le decimos a la otra. Los hombres son varones y mujeres. Entonces, y la primera palabra que a mí me sorprendió fue el pensamiento, cuando ya comencé a estudiar, sí, el gran pensador, pero yo no pienso y luego miento. Y me di cuenta, mucha gente de lo que habla miente, de razón utilizan la palabra pensamiento, mandamiento, mando y miento, cumplimiento, mando y no cumplo. Entonces, conocimiento, conozco la mentira, no conozco la verdad. Entonces, por ejemplo, he estudiado tanto como tonto, acabo de decir en Arequipa. Este, Me enseñaron a mí todas las plantas, soy agrónomo, todas las plantas, pero nunca me enseñaron las raíces, como que las plantas no tienen raíces. De razón cortan un árbol para plantar en la plaza principal, bailar, emborracharse, etcétera, y otras cosas más. Pero ¿dónde ha surgido? Analizando eso, porque acá en la puerta tengo un arbolito que yo no lo he traído, no sé cómo ha germinado, pero es la lucma, un árbol tan agradable, que nos da una fruta, ¿no? La lucma, que tiene bastante vitamina A, es harinosa y etcétera. Entonces yo no lo traje, pero como creció la planta y como le conozco, le he estimado mucho. Y como ya tenía 13, 14 años, dije, ¿cuándo vas a dar frutos? ¿Cuándo me vas a dar nietos? Entonces le cantamos, le curamos, vino una colombiana. Eso era nuestra forma de vivir y eso sigue siendo nuestra forma de vida. Con la diferencia de que antes éramos todo el Tahuantinsuyo, éramos uno. Pensábamos igual, donde uno va encuentra la palabra común, uno encuentra cuentos comunes. El Achcay se cuenta desde Ushuaia hasta Alaska, por ejemplo. Entonces, pero ahora decimos que pasó, eran los incas.
Lo que pasa es que la gran mayoría se ha extraviado. Casi todos hemos ido a la escuela, al colegio, a la universidad para colonizarnos. Nos han colonizado y nos han enseñado a mofarnos, a burlarnos de la sabiduría ancestral. Y cada vez hemos perdido esa esencia. Entonces, ya nuestro cerebro ha comenzado a captar diferente. Por ejemplo, llamamos alimento solo al sólido, a lo que comemos. Pero el alimento está compuesto principalmente por el vocablo chon. Y matas chon, ¿qué cosa es chon? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son los macronutrientes. Y eso no está todavía en la papa, no está en el arroz, no está en el pollito, no está en el firios. Esto está primero, está en la naturaleza, en la atmósfera, en la respiración, que es el oxígeno. 65% de nuestro cuerpo contiene oxígeno. Por eso cuando falta el oxígeno, hasta duele la cabeza, porque la cabeza, el cerebro es lo que primero deja de funcionar o se siente mal, porque ahí le falta el oxígeno. Sin el oxígeno ni el carro funciona, ni el fuego existe. Ese hemos descuidado. Por ejemplo, el Estado distribuye las cocinas mejoradas. Pobrecitos los salidos de la uni no equilibran el uso del combustible y el comburente. O sea, la calidad del combustible con qué va a arder, pero principalmente el aire. Sabemos, el aire, por ejemplo, la soldadura autógena es regulación del aire con el carburo. Entonces, nuestro cerebro funciona con el oxígeno. 3 minutos dejas de respirar, tu cerebro comienza a morir, ¿no? Ya 5 minutos ya eres cadáver. Por eso cuando te dan shock se desconecta el cerebro con el cuerpo, ¿no? Entonces decimos mal de corazón, paro cardíaco, esa es cosa curiosa, igualito. Era una mentira, te dan certificado por paro cardíaco. Todos los muertos tienen parado el corazón, entonces eso no es una certificación, por ejemplo, a los señores médicos. Tendría que saberse por qué se paró el corazón. Un susto profundo para el corazón. Por ejemplo, hace poco han creado el miedo y con el miedo han muerto. Y en nuestra lengua originaria, eso lo sabemos. Manchecay Wanganusha. Los niños mueren por susto, muchas personas mueren de susto. Y los psicólogos realmente ahora, digamos, psicólogos, los psicólogos, metapsicólogos, podríamos decir así, o sea, los psicólogos de avanzada, van a comprobar pues que se desconecta. La neurociencia nos muestra que por el miedo uno puede morir. Entonces el oxígeno número uno. Pero antes del oxígeno inclusive tenemos la temperatura. Cuando pasamos los 40 grados, nos vamos ya de emergencia al hospital, nos hacen la triada. Cuando baja de 30 a 35, ya no le llamamos ni al hospital, sino que ya primero llamamos ya al notario, porque ya nos vamos a morir. Entonces, no hemos pensado de dónde mantenemos ese 38 grados. Grados centígrados, por supuesto, porque hay grados Fahrenheit y grados Kelvin. Los dividir. Nosotros, ¿cómo medíamos nuestra temperatura? ¿Cuál era la herramienta para medir la salud? ¿No? La gran mayoría se ha olvidado y cree que ya no existe, existe. Y por eso voy a saltar, soy como Taurigaray, Taurigaray, un pajarito que camina con velocidad en todas las espinas. Entonces a veces corro y desaparezco, cambio de nota. Entonces, introduciendo un poco, para pensar un poco, para reflexionar un poco, introduzco las otras formas de alimentación para entrar entonces a la nutracéutica. Y mata nutracéutica. ¿A qué llamamos nutracéutica? Nutrir, alimenta el cuerpo. Y céutica, cura. Un caso típico que vamos a hablar un poquito más, porque yo no soy charlatán. Si alguien no hace, no ejecuta, no comprueba lo que estoy diciendo, pues es un mal oyente. Eso debe doler la cabeza, porque lo que escuchamos, lo que entendemos, debemos aplicarlo, debemos comprobarlo. Entonces, quisiera yo que comprueben esta conferencia, que no sea simplemente porque yo soy conferencista. Gracias por decirme internacional y decir, yo soy conferencista de y listo, se acabó. Yo doy mi conferencia argentina, ahí están los hermanos de Argentina, hablan nuestra lengua. Bueno, en noviembre vamos a estar en Colombia, encontrando también con nuestros hermanos. Entonces, bueno, en el Tahuantinsuyo no éramos internacional, simplemente el espacio de la tierra era grande y viajábamos y entendíamos nuestras lenguas. Entonces,
Por ejemplo, en el caso del último, que como se presentó como como un remedio, que es bueno para gastritis. Bueno, nosotros en el 2004 hemos dado una conferencia en San Marcos sobre la nutracéutica del tocos. Mal momento, diríamos, porque entonces la gente comenzó a comprar tocos, que es bueno para la gastritis. No, el tocos es un gran alimento, pero si tú estás enfermo, si tú estás destruido, has destruido tu mucosa intestinal, por supuesto que el tocos te va a curar, pero más que curar, te va a alimentar. Entonces, ese es el nutracéutico, aquello que da alimento, que es alimento, pero a la vez te cura un mal. Por ejemplo, el yutuyuyo, o sea, hay una planta que en castellano es la verdolaga. La verdolaga es una planta que tiene alto contenido de fósforo. Entonces es una planta que crece como mala hierba en el campo, lo botamos, nadie usa. Entonces, si comemos esta ensalada, yo he tenido casos que una persona se sanó de anemia, pero se sanó de anemia de hambre. ¿Cómo es eso que se sanó de anemia de hambre? Porque no tenía que comer, entonces comenzó a comer solo las hierbas del campo, que era justamente el yuto yuyo. El doctor Hurtado Fuertes escribe, hace un librito de 40 potajes de yutuyuyo. Comenzó a comer yutuyuyo y comenzó a mejorar. ¿Por qué? Porque el yutuyuyo, como tiene hierro, cura la anemia. Otros niños, como no tenían nada, llevaban de fiambre solamente semilla de calabaza. Descubrí, y tenía vergüenza de comer en público semilla de calabaza porque se comen ya los muy pobres. Y comenzó a ser inteligente. Lo que pasa que la semilla de calabaza cura el mal de la cabeza, digamos, el olvido, la memoria. ¿Por qué? Porque la semilla de calabaza contiene fósforo más que el pescado. Vayan a estudiar. Yo tengo algún dato de 720 partes por millón de fósforo, mientras el pescado no llega ni a 400. Entonces, lógico, recupera la inteligencia, recupera la capacidad de retener la mente, porque la mente trabaja con fosfatos, con fosfolípidos, trabaja con zinc, pero ese fósforo no está pues en el pollito, no está pues en el arrocito, no está pues en el fideos, ese está en nuestras comidas naturales. En este caso, el que comió de vergüenza porque no tiene otra cosa, no tenía dinero, solo semilla de calabaza, porque la calabaza es una planta como maleza que crece, está colgada en el árbol, está colgado en las paredes, en las cuevas. Tan tonto que somos, ni siquiera eso sembramos, por ejemplo. Entonces va a recuperar la memoria. ¡Ay, qué milagro! ¿Qué dirán los neurocientíficos, ya sea italianos, israelíes o norteamericanos? ¿Qué dirán, no? Porque hay que estudiar. Bueno, en Ecuador es una costumbre, saben casi todos los ecuatorianos, que es una gran comida, y allá la comida a base de semilla de calabaza, que le llaman sambo, entren así, anoten, agarren su lapicero, su grabadora para que comprueben. No me refuten, complementen. Yo tengo derecho de equivocarme, de dar un dato equivocado. De repente, los últimos análisis, ya la semilla de calabaza, de repente ya no consideran como 720 partes por millón. De repente es menos, de repente es más. Entonces hay que aportar, hay que conversar, hay que investigar, hay que colectivizar como estamos colectivizando en esta escuela. Entonces, creo que hemos entendido, me parece que hemos entendido entonces la nutracéutica. Entonces, a la vez comiendo, encontramos la medicina. Y ahora las comidas ancestrales, las comidas de la época, incluso pre-inca o prehispánico, las comidas, todas eran pues comidas para la salud. Y poco a poco, ahora pues 40 años, 50 años, que comenzamos a comer químicos. Yo comencé a pensar, pero claro, el almidón, el azúcar tiene carbón, pero también el gas que sale del carro tiene carbón. Pero también hablamos de carbono 14. ¿No será que hay varios tipos de carbón? Entonces, por eso hablamos de carbón orgánico, el carbón que es un carbón, un tipo de carbón
que nos da la energía, que puede pasar por las plantas o de repente los animales, algunos elementos. Entonces, la nutracéutica, entendemos, es volver otra vez a nuestra comida ancestral o retomar. Sería mejor la palabra en castellano, sería retomar, porque hemos dejado. Y está ahí la forma de utilizar nuestros alimentos. Está en el campo. Yo como soy agrónomo, a veces digo, he estudiado tanto para tonto. Lo que me decían que era mala hierba, por ejemplo, el bledo, anoten bien, bledo, es una hierba tan rústica, tan rural, crece donde sea, y por eso le llamamos mala hierba. Tú siembras maíz, lo primero que sale es el bledo. Pero entre el maíz y el bledo, vas a ver que el bledo en un mes ya está listo para comer. Son hojitas que tú lo coges, puedes hacer en tus maceteros. Los maceteros podemos llenarlos de bledos. Nosotros le llamamos atago, también le llamamos yuyu, y hay muchas yuyos. Los yuyos son yuyu, o sea, tiernas. Las hojas tiernas de muchas plantas son comestibles, nos aportan en la clorofila, que es energético. Eso es entonces, como volvemos a repetir, la nutracéutica inca es volver otra vez a comer comidas de alta categoría. La palabra inca es un ser humano de alto nivel, de alta categoría. Y por eso hemos dicho, Garcilaso de la Vega no puede ser inca, pues no, no ha adquirido su categoría, ha sido pobre muchacho, ¿no? Que se lo llevaron, y hijo de un español que engendra en un ser sin alma, porque ellos decían que nosotros, hasta ahora, dice que no tenemos alma, por eso podemos matar al indio, podemos matar, no pasa nada. Al que mata, más bien hay que darle premio, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no es histórico, eso es actual. No, para mucha gente nosotros somos un estorbo. Entonces hay que disminuir a esa humanidad que está estorbando. O sea, lo que sabemos vivir, lo que vivimos tomando agua natural, lo que respiramos, aromas del campo, ¿no? Los que comemos las cosas naturales, somos pobrecitos, ¿no? No tenemos dinero. ¿Y para qué vamos a tener dinero si tenemos todo? En cambio, más triste es tener dinero y no tener nada. Por ejemplo, a veces ando en mi bolsillo con mi dinero caminando, soy caminante, especialmente de Jauja, cuando hemos cruzado a, hasta Lima, hasta Pachacamac, 11 días de caminata. Ha habido días que tenía tanta sed y no había agua, no me sirve de nada lo que tengo 400 soles en el bolsillo. Tenía tanto hambre, no me servía para nada. Tenía frío, no me servía para nada. Entonces el dinero, por ejemplo, no te sirve para nada si no hay. Por eso comparamos ahora, ¿no? Puedes comer oro, puedes tomar petróleo, no. Entonces el dinero hay un momento en que te va a faltar y estamos en ese paso. Por eso damos estos aportes, este despertar, diríamos, ¿no? Porque la sabiduría está en nuestros pueblos más sencillos. Sin embargo, se le ha dicho que son pobrecitos los que toman agua de roca, ¿no? Sin embargo, los más millonarios ahora toman agua de roca porque son agua que no solo contiene los 108 elementos, sino son elementos nanoelementos, o sea, elementos más allá. Hay 3, 5, 20 clases de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno, de oxígeno, porque son clasificación. Por ejemplo, una variante del oxígeno es el ozono, por decir, ¿no? Entonces, ahí tenemos el caso de Tokush. Pero ¿cuál es nuestro problema en el caso de Tokush? Ahora deja de ser alimento, ahora es un veneno. ¿Por qué? Porque en forma artificial se le acidifica, se le descompone y no se entiende que la papa necesita un mínimo de un año o de 8 meses, cuando son pequeños, cuando son un poco grandes, un año, para su completa hidrolización, para su completa acidificación, para su completa fermentación. Llega primero a ser ácido y de ahí se desenvuelve otra vez, se va, digamos, va cambiando su estructura química, porque es una papa que se remoja con agua pura, con agua de manantial, con poca cantidad en las punas más apartadas, ¿no? Porque, bueno, se podría hacer toco ya está en Lima, pero el toco ya está hecho porque esa es una forma de conservar la planta, transformar la papa, es la transformación de la papa con tanta sabiduría que necesitamos un premio Nobel,
¿no? Entonces, con tanta sabiduría se ha hecho tocosh. ¿Pero qué se hace ahora? Se le echa carburo, se le echa otras sustancias para que las cáscaras se deshagan, entonces se vea parecida a tocosh, pero no, uno no puede confundirse, es fácil de reconocer. Simplemente agarras y lo partes, entonces vas a ver que al centro está como crudo, encima ya la cáscara está deshecho, y segundo lo pruebas, es ácido, come un poquito, hasta te va a arder el estómago. ¿No? Un día a mí me dieron toco, yo tenía tanto hambre como un perro hambriento, me comí como el veneno, terminé en el hospital, entonces soy ejemplo. Desde ahí yo dije, no, no coman tocosh, mejor no coman, ¿no? Pero no quiere decir que el tocosh hace daño, sino ese tocosh. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está tan enfermo. Esa es la peor enfermedad. La peor enfermedad es que todo resuelve con el dinero. Todo es dinero, dinero, dinero. Y ahora los que hacían tocosh por dinero, ¿no? Con fermentaciones artificiales, bueno, ya no van a tener dinero porque la gente ha dejado de comprar tocosh. En todo caso, no hay que saber dónde comprarlo, cómo comprarlo. Para eso son estas conferencias. Acabo de decirles a usted, la primera forma de reconocer que el tocosh no es natural, es su acidez, no está completo. Y también no hay que ser tan tonto. ¿Cuándo es la cosecha de papa generalmente en las zonas apartadas? Entre abril fines hasta fines de mayo, junio. Entonces el tocosh, cuando te ofrecen el tocosh en agosto, en septiembre, ahorita están ofreciendo, no, pues ese tocosh todavía falta madurar. Si ya está, aparentemente está maduro, entonces quiere decir ese es falso. Entonces también hemos perdido las estaciones, hay una forma de pensar. No estamos pensando bien. Hay mucha tecnología hemos perdido y ahí como hemos hablado un poco de tocosh, igual podemos hablar muchos alimentos, ya les he dicho de la verdolaga, ¿no? Cómo se convierte, ya les he dicho de la semilla calabaza, ¿no? Cómo se convierte, ya les he dicho inclusive, pues, los yuyos, los atagos, es otro nutracéutico, tú estás desganado, no tienes energía, no tienes fuerza, te comes pues esa hierba verde, cuando es crudo mucho mejor y te va a dar vitalidad. Pues. La vicuña, ¿qué come? Para resistir tanto frío, para tener tanta energía que la vicuña cuando le haces el chaco, como que volara, salta tan alto, tanta energía. ¿Pero qué come? Paja nada más. Pero realmente será paja nomás. Ah, es un vegetal que ha guardado, ¿no? Crecen en intemperie con vientos y lluvias y rayos y truenos, pero a la vez recibe la energía cósmica, la energía del sol y la energía del cosmos. Entonces, en el estómago de la vicuña o de todos los animalitos que tenemos originarios, alpaca, llama, y guanaco, ¿no? Su estómago es especial, tiene un microorganismo que es capaz de hacer digerir, entonces para ellos es la paja. Entonces, una vicuña desnutrida y etcétera, tú le pones, le estás dando comidas, bueno, creo que todavía no hay, felizmente, alimentos balanceados. Tú le das alimento balanceado, entre comillas, le vas a enfermar al alpaca y lo vuelves a la alpaca, a la vicuña, le vuelves a su hábitat a comer sus pajas y sus hichos, vas a ver que recupera otra vez la salud. Entonces, eso es la alimentación nutracéutica. Esperaríamos más bien me preguntas, porque aperturamos, inquietamos, creamos, ojalá haya habido un asombro de alguien. ¿No? A veces yo hablo cosas un poco asombrantes. Por ejemplo, yo digo, la papa yo sancocho, 1 kilo de papa sancocho yo con 60 centímetros cúbicos de agua. ¿Cómo vas a sancochar? Cocino frijoles en termo. ¿Cómo vas a cocinar en termo? Bueno, podemos hablar tantas cosas que nuestra tecnología ancestral, la olla de barro, por ejemplo, tú termina de hervir y sigue cocinando. En serio, haces un mal, por ejemplo, al servir y una vez, ¿no? La olla de barro sigue cocinando por lo menos 10 a 15 minutos más y vas ahorrando el fuego, por ejemplo. Entonces, es recuperar. Y esa recuperación podemos tener mucho mejor con nuestra lengua originaria. Por eso la lengua originaria, ya que me presento, soy fundador, justamente la lengua es la herramienta principal para recuperar la ciencia, la tecnología, innovación y la sociabilización del Tahuantinsuyo. Por eso, desde ahí es la importancia. No es estar aprendiendo qué quiere decir, qué significa, no, sino que vamos a volver a entender, en la lengua está escondido toda la sabiduría, por eso es importante.
volver a hablar nuestra lengua originaria. Gracias. Gracias, Taita. Las preguntas lo van preparando para luego, después del segundo ponente. Esta noche voy a presentar a nuestro hermano Pusacuamani, licenciado Octavio Alagón Guamaní, especialista en psicología humanitaria, magíster en gestión pública. No sé si todavía tenemos por aquí a nuestro hermano Alagón. Y el tema será alimentación inca para fortalecer el sistema inmul- in- ¿cómo dice? Inmunitario. Inmunitario, hermana. Buenas Inmunitario. noches, hermana, hermanos y Gracias, hermanas, hermano. buenas noches. Sistema inmunitario. Adelante, Bien, hermano bien, hermano. Octavio. Ya, gracias, hermana. Yo concuerdo plenamente con el hermano, con el Taita Chanti, en el sentido de que, y tenemos que ubicarnos, esta etapa en la que vive la humanidad entera se llama sociedad del consumismo. Entonces, en esta sociedad del consumismo, ya los valores humanos, los valores culturales, los valores ancestrales han sido totalmente desplazados por el mercado, por el marketing. Ese es el sentido. Entonces, la alimentación ya ha dejado en un segundo plano. La alimentación verdadera ha sido desplazado por el consumismo. Entonces, en este sistema, en esta etapa del desarrollo humano, más que desarrollo, diríamos de la involución humana, del subdesarrollo humano, la gente simplemente en los centros educativos se les entrena, se les capacita, se les enseña, se les programa para ser potenciales consumidores. No les interesa de que el consumidor, por consumir productos transgénicos, productos químicamente alterados, que mueran con cáncer, que sufran de diabetes, que sufran de enfermedades degenerativas. Esto no le interesa a la sociedad del consumismo, a quienes sostienen la sociedad del consumismo, esta era del consumismo. Eso no les interesa. No les interesa a los estados, no les interesa a los o sea, el Estado como una organización representativa de la nación está subordinado a los intereses de la sociedad de consumo. Y pobre aquel intelectual, pobre aquel científico que se oponga a las bases de esta sociedad del consumismo, simple y llanamente es condenado al olvido, en algunas ocasiones es asesinado, en algunas ocasiones es boicoteado, pero nunca va a tener éxito. De eso se trata. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ancestralidad, porque la ancestralidad ha sido sustituida por el pensamiento científico. Le llamo pensamiento científico porque es un tipo de pensamiento último, ulterior. No nos olvidemos de que la humanidad, a grosso modo, atraviesa por varias etapas del conocimiento humano. La primera etapa del conocimiento humano es el conocimiento empírico. El ser humano, cuando viene evolucionando con su empirismo, sistematiza todos los conocimientos empíricos, pasa al conocimiento religioso, o sea, a religarse, a organizarse en tribus, ¿no? Y va generando un tipo de tradición, ¿no? Basado en la espiritualidad. El tercer tipo de pensamiento ya es el pensamiento esotérico, o sea, un pensamiento que se sustenta en la intuición y sistematiza tanto los conocimientos adquiridos dentro de la religiosidad. Y entonces ese pensamiento esotérico ya trasfasa todo lo que los métodos de conocimiento anterior. Luego tenemos
el conocimiento metafísico. Ya es un conocimiento trascendental que se aproxima más al conocimiento que supera, parece más que aproximarse, supera el empirismo y se convierte en un pensamiento, en un conocimiento más sistematizado y que de mejor transmisión hacia las futuras generaciones. Luego tenemos el pensamiento después del pensamiento metafísico aparece también el conocimiento político que orienta a la humanidad a organizarse políticamente en base a principios, en base a la moral, a la ética. Luego tenemos el pensamiento filosófico, que es un pensamiento que ayuda ya a buscar conocimiento de distintas formas. Luego tenemos el conocimiento científico, que es la última etapa, ¿no? Que donde se dice que el conocimiento se tiene que medir, el conocimiento se tiene que comprobar, tiene que ser verificable y tiene variables. Ese es el conocimiento científico. Pero ¿con qué motivo nació el conocimiento científico? Nace justamente con el filósofo Immanuel Kant, con Donato Descartes, para iniciar la era del consumismo, con la modernidad. Entonces, el consumismo nace con la modernidad, con la revolución industrial, con el protestantismo. Entonces, el conocimiento científico, llamado científico, porque de científico no ha sistematizado las anteriores formas de conocimiento humano, simplemente los ha desplazado, simplemente los ha ignorado, los ha dejado de lado. Entonces, todo ese conjunto de conocimientos que expuestos podríamos llamarle el conocimiento ancestral. Entonces, dentro de la ancestralidad, a través de miles y miles de años, decenas de miles de años, el ser humano ha podido construir una cultura de desarrollo humano. Dentro de esa cultura tenemos la alimentación, que es el eje fundamental para que la humanidad logre el desarrollo. Entonces, el consumismo se sustenta finalmente en el conocimiento científico que no tiene más de 300 años de vigencia y ha desplazado todos los conocimientos ancestrales, los valores culturales que tienen 70.000 o 100.000 años de vigencia y han sido comprobados. Por eso, justamente para poder defender esa ancestralidad, aló, hermanas, ¿se escucha? ¿Me escuchan, hermanos? Aló, hermanos, ¿me escuchan? Sí, sí le escucho, hermano, ¿ah? Yo le escucho. Ya, ya, bien. Entonces, dentro de ese contexto de la ignorancia de nuestra ancestralidad, justamente los antiguos griegos, al ver que destruían las Alejandrías, destruían la tradición griega, la tradición egipcia, o sea, las culturas antiguas, entonces los griegos muy inteligentemente acuñaron la frase: no hay nada nuevo bajo el sol. Y esa frase está vigente. Hasta ahora no hay nada nuevo bajo el sol. Ningún científico ha inventado un plátano con sus propiedades nutritivas, con sus propiedades alcalinizantes, con sus propiedades medicinales. Ningún laboratorio ha podido lograr. Las semillas transgénicas logran imitar, pero no tienen las mismas propiedades de una fruta natural. La tecnología, ahora por ejemplo, los chinos han inventado la carne artificial, ¿no? A través de la inteligencia artificial, pero pues no tiene los nutrientes, no tiene las cualidades que tiene una carne natural, una carne de pastura. Entonces, reitero en que la sociedad del consumismo se sustenta en la explotación del ser humano, ¿no? Para que el ser humano sea parte importante, parte vital del mercadeo. Entonces, en estos momentos de la era postmoderna, en la era de la inteligencia artificial, nos imponen el consumo de alimentos que degradan la salud humana. Entonces, en ese sentido, reitero de que
La verdadera alimentación inca la tenemos que rescatar porque está vigente, la alimentación en el antiguo Tahuantinsuyo. Entonces, fundamentalmente el Inca Pachacútec, como uno de los mejores estadistas del planeta, él nos ha dejado sistematizado un tipo de alimentación que nos ha permitido resistir durante estos últimos 500 años, ¿no? Para mantenernos como etnia vigente, como cultura viva, y aún estamos vivos y constituimos la mayoría poblacional en el caso del Perú. El 95% de la población peruana tiene esa ancestralidad. Entonces, en este contexto de supremacía de la sociedad del consumismo, nosotros, los que estamos en estos círculos, estamos interesados en rescatar esa alimentación ancestral para mantener equilibrados los tres sistemas que tiene la persona humana. El Inca Pachacútec nos ha enseñado de que el cuerpo humano, el cuerpo del runa, porque le he escuchado al hermano Chanti cuando dicen el humano es el verdadero runa, el hijo del sol, del linaje inca, que se nutre de la cultura. Entonces, es lo que del consumismo de esta sociedad. Entonces, ese runa libre, ese hombre autárquico, ¿no? Sabe cómo alimentarse, sabe cómo curarse y sabe cómo curar también a su descendencia. Ese es el verdadero runa y esa cultura viva se mantiene en nuestras comunidades altoandinas, amazónicas y también en las comunidades costeras, así como en los asentamientos humanos, que los descendientes de las comunidades altoandinas han venido en busca de oportunidades a Lima, pero han venido trayendo sus costumbres, sus usos y sus tradiciones. Entonces en Lima ya vemos que se comercializa en grandes cantidades el uso del tarwi, el uso del tococh y los alimentos nativos, que son la preferencia de la mesa del mundo. En estos momentos hay una gran demanda de la palta fuerte, hay una gran demanda del tarwi, una gran demanda del uchuro. El uchuro, por ejemplo, es, el hermano Chanti decía, alimentos para la mente, el cerebro, las neuronas se alimentan de fosfatos. Por ejemplo, uno uno de los vegetales que tiene alto contenido de fósforo son las habas. Entonces, los incas nos enseñaron a consumir las habas en forma de ponche, en batido de ponche. Y eso da excelentes resultados para los estudiantes, fundamentalmente. El uso de la planta medicinal que se llama salvia. La salvia también es un gran nutriente del sistema nervioso central, la salvia. Entonces, hermanos, tenemos que rescatar, ¿no?, la alimentación ancestral como un soporte para nuestra sobrevivencia. Reitero, tenemos que rescatar la alimentación ancestral como un soporte para nuestra sobrevivencia y para la continuidad de nuestras etnias tahuantinsuyanas. En ese orden de cosas es que les voy a hablar, hermanos, después de esta corta introducción, les voy a hablar de que el cuerpo humano tiene tres sistemas. El sistema inmunitario, que son las defensas contra bacterias, virus, ¿no?, y la contaminación. Para eso sirve el sistema inmune, para proteger el equilibrio de nuestra salud. Después tenemos el sistema linfático o el sistema glandular, que son los órganos que producen sustancias químicas, hormonas, vitaminas, etcétera, para mantener la buena salud, el equilibrio de la buena salud. Y el sistema nervioso central es el sistema que monitorea el funcionamiento de todo el organismo, ¿no? Y de los demás subsistemas, como el respiratorio, circulatorio, motriz, de todos los sistemas. Entonces, la buena alimentación incaica, la verdadera nutrición incaica, esa alimentación tiene que estar dirigido al equilibrio, al mantener el equilibrio de estos tres sistemas.
el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema de las defensas, de nuestras defensas. Entonces, hermanos, en ese orden de cosas tenemos los preparados, ya. Por ejemplo, el maní, el cacao, el chuncho cacao, son las plantas, o sea, las plantas que tienen grasa, como la palta. Todas las grasas fundamentalmente están dirigidas a mantener fuerte, a estimular el funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, las personas que padecen de Parkinson, o sea, de algunas atrofias en el funcionamiento del sistema nervioso central, son las personas que no consumen esas grasas naturales y en su reemplazo consumen grasas artificiales como el aceite nitrogenado, las frituras. En las pollerías a la brasa venden papa con frituras, carne con fritas con aceite artificial, aceite nitrogenado, y eso lógicamente va a debilitar el funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, el grupo de alimentos que tiene que nutrir nuestro cerebro, ¿no? Fundamentalmente el sistema nervioso central, las neuronas, tienen que mantener vigente el funcionamiento de nuestras neuronas, son las grasas naturales, ¿no? Las grasas naturales, como son el maní, el sachainchi, el cacao, fundamentalmente esas grasas naturales van a mantener en equilibrio el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Va también la recomendación que esos alimentos deben ser consumidos por los estudiantes, porque ellos hacen un trabajo fuerte para fomentar los aprendizajes. Lamentablemente vemos en Lima, en el caso de Lima y de las grandes ciudades, Arequipa, Cusco, Estados Unidos, Nueva York, La Plata, en las grandes urbes, vemos que en los restaurantes los alimentos que se expenden están prácticamente diseñados como para trabajadores obreros, trabajadores industriales, solamente para los músculos, ¿no? En base a proteínas, a alimentos constructores. Y eso es un grave error porque la sociedad del consumismo nos lleva a ello, efectivamente, ¿no? Porque no tenemos alternativas, por ejemplo, en el caso de Lima, usted quiere llevar a su hijo, que es estudiante, a comerse un ponche de habas o un chilcano de cabeza de pescados, no va a encontrar, no hay usted pide en los establecimientos, o pida usted un guiso de tarwi, un guiso de chocho, no, tampoco no existe, o sea, no hay el alimento para el sistema nervioso central, que es el sustento para que los aprendizajes sean pues valederos, verdaderos, duraderos, esa memoria sea repotenciada y pueda retener toda la información que se asimila, ¿no? A través de la escuela, de la universidad, en los aprendizajes. Otro de un grupo de alimentos direccionados a mantener el equilibrio del sistema endocrino, ¿no? Son los alimentos que estimulan, y no solamente alimentos, sino también bebidas, ¿no? Alimentos y bebidas que estimulan el equilibrio del sistema endocrino. Por ejemplo, anteriormente se comía, por ejemplo, la criadilla del toro, la criadilla del chancho, se consumía la ubre, ¿no? Que es donde están los pezones de los animales, la ubre, ¿no? Tienen hormonas, tienen sustancias químicas que estimulan la secreción hormonal, o sea, esa alimentación va direccionada a mantener vigente el sistema endocrino. Pero lamentablemente, como dentro de la sociedad de consumo, los alimentos artificiales no tienen esos ingredientes y por lo tanto, pues también se visualiza, se observa, se comprueba las deficiencias en el funcionamiento del sistema endocrino. Entonces hay deficiencias de hormonas, de vitaminas, y las personas padecen enfermedades justamente por esas deficiencias.
Ahora, respecto a las defensas, o sea, en lo que respecta al sistema, a lo que va dirigida nuestra conferencia, a mantener vigente el sistema de nuestras defensas. Tampoco no existen alimentos en los mercados, ¿no? O sea, preparados en los restaurantes para mantener el sistema de defensa. Por ejemplo, cuando se vino el COVID, la gente no sabía cómo afrontar la pandemia. Entonces tenían que recurrir al oxígeno, recurrir a los establecimientos sanitarios que no existían, no estaban preparados para afrontar el COVID. Sin embargo, aquí teníamos plantas medicinales, como vuelvo a decir, plantas como la hoja de coca, que son altamente alcalinas, que aumentan las defensas. Tenemos alimentos altamente alcalinos, por ejemplo, como son los berros, los preparados con berros, el jataco. Tenemos alimentos que oxigenan nuestro cuerpo, ¿no? Que son, por ejemplo, como los alimentos que llevan oxígeno a nuestro cuerpo, el ajo, que tenemos la chicha de jora, tenemos bebidas, la chicha de jora, tenemos los emolientes, pero desgraciadamente dentro de la sociedad del consumismo ha sido ese tipo de alimentación ancestral ha sido desplazado y no está en el mercado. Entonces, en esta conferencia nos valemos justamente de esos conocimientos para poder rescatar la alimentación ancestral que nos han legado nuestros incas. Entonces, un poco para no seguir ya repitiendo lo mismo, mi recomendación es que hermanos y hermanas tenemos que saber diversificar, ¿no? Y utilizar alimentos, ¿no? Para poder mantener el equilibrio de estos tres sistemas, el sistema endocrino, el sistema linfático y el sistema de nuestras defensas para mantener una salud equilibrada. Eso sería más o menos el enfoque de esta conferencia, hermanos. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano Octavio. Los dos temas muy interesantes. Entonces, nosotros como escuela comunitaria estamos buscando a que tenemos que recuperar nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra alimentación, ¿no? Porque ya prácticamente los estamos perdiendo. ¿Por qué? Quizás será por por el consumismo que nosotros mismos lo hacemos, pero ese consumismo no es nada bueno, ¿no? Nos dan todo, como se dice, comidas chatarras. ¿Por qué no tener nuestro cuerpo bien alimentado, ¿no? Y ahora vemos muchas enfermedades que causan estas comidas rápidas, estas comidas preparados a base de puros fideos, como dice el Taita, fideos, todo es fideos en Lima, dice, ¿no? Y entonces, pues tenemos que tomar un poco de conciencia y ver qué tenemos que alimentarnos. Bien, no quiero alargar el tiempo, pero quiero darles a todos que abran sus micrófonos para preguntar a nuestros hermanos, a Taita y al hermano Octavio, ¿no? Hay que aprovechar en preguntarles, hermana. A ver, ¿alguien quiere preguntar? A ver, ¿quién se anima? Bueno, Hermana Sarita. Oh, yo, bueno. no, buenas Manu- noches primero, hermano. Sí, Bien, hermano Manuel. Buenas noches. buenas noches, hermano. Yo quiero felicitar a los dos expositores, no al hermano Santiago y al hermano Octavio, al último, ¿no? Esa es la verdad. A nosotros nos están degradando con una alimentación artificial y nos están intoxicando, hermanos. Entonces, estas reuniones sirven justo para tomar conciencia y no solamente ser egoísta para nosotros. Yo creo que hay que difundir. El mundo, no solamente Perú, el mundo está atravesando un problema de alimentación. Hay hambruna,
Hambruna entre comillas. La FAO está preocupada y ha dicho otra vez que la FAO no está viendo el 2% del mundo que hay hambruna y que está viendo al Perú como una dispensa alimenticia. Entonces ese yo creo que es nuestro objetivo, no al respecto. Y es cierto lo que dicen los hermanos. No, no estábamos aprovechando y nuestra comida ancestral, ¿no? De nuestros antepasados. Por eso eran fuertes, musculosos, muy sabios, así como los exponentes, ¿no? Inteligentes. Ahora cada vez es más débil el pensamiento y la creatividad. Eso es justo por la pésima alimentación. Aquí en Lima es puro pollo. Pollo, pollo. Cuando tú invitas a una chica, ya sabes qué cosa te va a pedir. ¿A dónde quieres que te lleve? Un pollo a la brasa. ¿Qué vamos a hacer? Pues no, ese es su pedido y no sabe el daño que se está haciendo, ¿no? Hermano, no, estamos dejando muchos alimentos que en nuestros antepasados han sido utilizados, ¿no? Por ejemplo, el alcalino que ha hablado ahora el último, ¿no? Hermano, que ha sido también, con el alcalino nos defendíamos del COVID, ¿no? ¿Para qué utilizar vacunas, todo eso, ¿no? Lo que hemos caído en la vacuna estamos mal, pues, ¿no? Todo ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, la macha, ¿no? ¿Quién no va a comer la macha, no? No, a mí me gustaba, ¿no? Entonces, todo ello, los cereales, flores, ¿no? Las verduras. El otro día también yo hablé sobre las hierbas amargas. Las hierbas amargas son un alimento significativo. Por ejemplo, yo le dije que la cabra es un animal que no padece de cáncer, no padece. ¿Por qué? Porque come hierbas, verduras, hierbas amargas. Por eso le dije que podríamos también reunirnos, juntarnos con los alimentos chinos, ¿no? También ellos están en eso. Por ejemplo, la balsamina que les dije, ¿no? O el fucuá. El fucuá de la balsamina está comprobado que cura el cáncer, hermanos, cura el cáncer. Yo he sido testigo. El que come la balsamina o el fucuá, como se dice en chino, con el tausí, sí que han hablado los hermanos de los, ¿no? ¿Cómo se llama? Así como el tokosh, cumplen ese rol. El miso, los japoneses, ¿no? Es también otro de los alimentos bien saludables. Y así, ¿no? Entonces, yo saludo a ellos y yo les preguntaría, ¿qué debemos hacer como un objetivo? Ya tenemos el problema que lo han planteado ellos, ¿no? La misión, todo, pero tenemos que plantear objetivos, qué hacer para difundir esto, hermanos, ¿no? Porque no creo que no somos egoístas, ¿no? Nuestros antepasados nos han enseñado muchas cosas, ¿no? Y ustedes lo están difundiendo, ¿no? Yo aplaudo eso. Por eso le preguntaría qué debemos hacer como objetivo para salvar a nuestro país, pues, de ello, ¿no? Se ha dejado muchos alimentos principales, ¿no? Que han hablado. Ya no voy a repetir por lo que ustedes han dicho. Por eso le preguntaría eso, ¿no? ¿Cuál sería nuestro objetivo de las reuniones que se están llevando a cabo? Y vuelvo a reiterar mi felicitación a los dos grandes expositores, ¿no? Que nos están dando una gran lección. Nada más. Bien, hermana, yo respondo, hermanita. Está bien, hermano, Ya, está bien. respondo. Hermano Octavio. Por ejemplo, mira, los pseudocientíficos, digo, lo llamo así, pseudocientíficos, han sustentado de que el azúcar que se consume en las tiendas, que se compra en Lima, hasta 4 soles el kilo, el azúcar tanto blanca como la rubia, es la causante del 90% de enfermedades de la humanidad. Causante. ¿Y qué dice la FAO? FAO significa Organización Mundial de la Alimentación. ¿Ya?
Entonces, ¿qué cosa dice la FAO? La FAO dice el azúcar es el quinto carbohidrato de fácil absorción. Miren, miren, un organismo internacional obligando a la humanidad entera, mintiendo a la humanidad entera y manifestando de que el azúcar es el mejor carbohidrato de fácil absorción. Así lo dice textualmente, busquen los textos. Y eso es un tremendo engaño. Entonces, le ponen el nombre de azúcar para confundir a la humanidad. Y ustedes, hermanos, no se dejen confundir, porque nuestro cuerpo humano solamente absorbe 4 tipos de azúcares. O sea, nuestro ADN lo reconoce como alimento valioso, 4 tipos de azúcares. ¿Cuáles son? A ver, la glucosa, que es el azúcar de las raíces, como el camote, la papa, ¿no? Toda la yuca, ¿no? Esa es la glucosa, el glucógeno, que es un azúcar que sirve para dar energías, o sea, sirve de combustible para el funcionamiento de los músculos. Después de la glucosa que tenemos la lactosa, que es el alimento, o sea, el lácteo, la leche proveniente de la leche. Pero esa lactosa solamente se le provee a un niño en edad de lactancia. Pasado ese periodo, ya esa lactosa ya no le sirve, más bien le perjudica, le produce gastritis, le va a producir un montón de malestar, un montón de complicaciones en el metabolismo. El tercer tipo de azúcar es la fructosa, el azúcar que proviene de las frutas, que también es energético. El cuarto tipo de azúcar es la maltosa. ¿Qué es la maltosa? Es el azúcar producido por los cereales. Antiguamente, las fábricas de cerveza elaboraban cerveza con cereales, pero con lúpus. Pero en la actualidad esa cerveza ya no tiene lúpus, es alcohol con colorante y saborizante. Entonces, y azúcar artificial. Entonces, el primer engaño, ¿no es cierto? El primer engaño está en el azúcar. Entonces, mi recomendación es que la persona que quiere vivir sana, no quiere mantener el equilibrio de los 3 sistemas que he descrito, tiene que inhibirse de comer azúcar, no comer azúcar, declararle la guerra al azúcar. Si es que ustedes, hermanos y hermanas, por lo menos ustedes quieren mantenerse sanos, entonces impongan en sus hogares, a sus familiares, que no consuman ese azúcar, el azúcar, que su nombre científico, su verdadero nombre científico se llama sacarosa. No se llama azúcar, se llama sacarosa. Entonces, dejen de consumir sacarosa para recuperar la salud. Ahora, libros respecto a eso. Hay un libro, apunten por favor, apunten, se llama Sugar Blues, William Dufty, el autor William Dufty, Sugar Blues, debe estar en Google, bajen ese libro, es una investigación científica que se ha ejecutado en los 5 continentes, han hecho experimentos en los 5 continentes de las tesis que demuestran que el azúcar es un veneno, Sugar Blues, el veneno del azúcar. Ya, entonces, bajen ese libro y háganle leer a sus hijos, a sus parientes, para que recuperen su salud, para que no estén haciendo colas en los hospitales. Simplemente el azúcar, así como ese nombrecito chiquito llamado azúcar, produce el 95% de enfermedades. Produce Alzheimer, produce Parkinson, produce osteoporosis, cáncer, diabetes, todas las complicaciones. Entonces, mi recomendación es que dejen de consumir la sacarosa y consuman los 4 tipos de azúcares que son reconocidos por nuestro ADN. Ejemplo de una prueba de ello. Denle, por ejemplo, a los gatos, a los perros, bebidas con azúcar, no lo van a consumir porque su ADN lo rechaza. Ellos no han deteriorado su ADN. El ser humano ha deteriorado su ADN a través de las vacunas y de la alimentación chatarra. Entonces nuestro ADN es deficiente y no puede rechazar el consumo de esos venenos. Esa es mi recomendación, hermanos. No sé qué dirá el hermano Chante. Gracias. Gracias. La Gracias, palabra. hermano. A ver, efectivamente.